Buenos días, hermanas. Buenos días. Gloria a Dios, damos gracias a Dios. Amén. Voy a hacer un pequeño recordatorio de algunas de las cosas que vimos hace 8 días, porque todavía continuamos en el tema de qué es pecado. ¿Ok? Sí. Entonces, como punto número 1 vimos el concepto tradicional, ¿sí?, de pecado. Vimos que la religión nos ha enseñado que es una ofensa directa contra Dios, ¿sí?, y lo que implica acciones malas en contra de su persona, ¿ok? Y eso es lo que provoca que Él nos castigue, o dijéramos su enojo, ¿sí? Después, como punto número 2, vimos la infracción o el ataque contra Dios, ¿ok? En este caso, el pecado se ve como una ofrenda directa contra Dios que conlleva un castigo, ¿sí? Y vimos también que desde una visión un poquito más avanzada, más profunda, el pecado es desarmonía con principios universales, porque realmente no atenta contra Dios directamente, aunque sí contra sus leyes. ¿Ok? Después vimos el punto número 3, que es una ley universal, y vimos que son principios fijos o patrones definidos que no pueden ser alterados, no pueden ser quebrantados. Y dentro de esos principios está creado todo el universo, toda la creación, aún nosotros mismos. ¿Ok? Luego, como punto número 4, vimos el pecado es desarmonía con el orden divino. Entonces veíamos que no solamente es una acción, sino es lo que está en el corazón o lo que está en los pensamientos. Porque Jesús decía, la ley les dijo que hasta que lo hagas es pecado. Pero yo os digo, cualquiera que desea o codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró. Entonces la ley restringía las acciones, la gracia restringe los pensamientos y las emociones. ¿Ok? La ley lo hacía por medio de un dogma, de un mandamiento, la gracia lo hace por medio del Espíritu. Amén. Amén. Luego, como punto número 5, vimos las consecuencias naturales. Como punto número 5, las consecuencias naturales al castigo divino, ¿sí? Entonces vimos que una cosa es un castigo, que es algo arbitrario, y otra cosa es una consecuencia como resultado de estar viviendo mal. Y veíamos que el pecado como tal, ¿sí?, no conlleva un castigo, sino conlleva una consecuencia, porque estamos quebrantando leyes naturales y universales, y dentro de esas mismas leyes ya está explícito una causa y un efecto. ¿Ok? Luego vimos el punto número 6, el pecado altera la genética. Y ahí hablamos acerca de la somatización de las enfermedades, de los pensamientos, ¿sí?, de las emociones, cómo nos afectan genéticamente, cómo se vienen las enfermedades a causa de estar deteniendo una mala emoción, un mal pensamiento o malos hábitos alimenticios también. ¿Ok? Después vimos el arrepentimiento y la armonía como punto número 7. Vimos el arrepentimiento y la armonía. Vimos que el arrepentimiento no es simplemente pedir perdón a Dios como se nos ha enseñado, sino el arrepentimiento es un estado de conciencia. ¿Sale? Voy a poner ese ejemplo para que lo recuerden, porque ahorita más adelante lo vamos a volver a tocar. Yo tengo constancia en algún pecado, ¿sí? Dijéramos, lo hago cada diario, ¿ok? Si yo voy y pido perdón a Dios por la fe, ese pecado se puede perdonar. Pero el problema es que sigo teniendo que Constancia. ¿y qué va a pasar? No voy a volver a repetir. Aunque Dios lo haya perdonado, yo lo sigo repitiendo y otra vez ahí está. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio mi manera de pensar respecto a esa mala acción o ese mal pensamiento? Ya no tengo constancia. Entonces, ¿va a volver a aparecer esa mala acción, ese mal pensamiento, esa mala emoción? Ya no. ¿Me explico? Ahora la pregunta es, ¿Dios tiene algo que perdonar? Ahí ya no. Ya no. Entonces, este es el arrepentimiento. No es pedir perdón.
No volverlo a hacer. Es no volverlo a hacer. El cambio de pensamiento, el cambio de actitud, el cambio de emoción. Esto realmente nos libera, dijéramos, de estar pidiendo perdón y nos hace llevar una vida en armonía con Dios. Amén. Porque ya no hay constancia. ¿Me explico? Sí, amén. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o no? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo constancia y solamente pido perdón a Dios, ¿qué hace Dios? Lo perdona. Pero va a seguir, ¿qué? Repitiéndolo. Porque no estoy arrepentido. Sí. Nada más tengo remordimiento y trato de no hacerlo, y trato de no hacerlo, y trato, pero vencido porque no estoy arrepentido. ¿Ok? Porque no es de corazón. Porque no es de corazón, dijéramos de esa forma. ¿Sale? Bueno. Seguimos. Entonces, ya vimos que el arrepentimiento y la armonía. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver el octavo punto, o punto número 8, las leyes espirituales y los mandamientos. ¿Ok? Escucha, punto número 8. El pecado no es simplemente una infracción social o dogmática o religiosa, sino es una alteración del orden natural diseñado por Dios. Si vivimos en desarmonía con sus principios, experimentaremos consecuencias negativas, no por un castigo divino, sino por un resultado inevitable. Entonces, todo lo que nosotros vivimos, que a veces se lo atribuimos a que Dios nos está castigando o que Dios nos está disciplinando, no es Dios directamente. Es una justa retribución a nuestro extravío, a estar viviendo mal. Fíjense, voy a poner un ejemplo. Hace tiempo, varios pastores nos íbamos a jugar frontón, ¿sí? Y el frontón se juega con una bolita, pues así pequeña, y hay unas líneas amarillas alrededor del piso, ¿sí? Y otra en medio, de donde la bola no debe de pasar o salir porque es una falta, ¿sí? Pero como la velocidad es muy rápida y no hay un juez, pues de momento alegábamos, no salió, no salió, no, que sí salió, no, que pegó en la línea, ¿sale? Y ya agarramos y decíamos, bueno, está bien ya, y volvía a sacar, y el que sacaba mal, decíamos, ahí está, ¿cómo se llama? ¿Cómo decíamos? Justicia divina. Pero era así, en automático, justicia divina, decíamos, y todos a la risa. ¿Sí? O sea, siempre lo malo que nos pasa se lo atribuimos a Dios, a una disciplina, a un castigo. ¿Por qué no se lo atribuimos a nuestra irresponsabilidad? ¿Por qué no aceptamos nuestra falta? O sea, un castigo, ¿por qué? Porque desobedecí, Dios me castiga, o porque desobedecí, me está viniendo lo malo. Dios no tiene que ver nada en el asunto, son sus leyes que yo estoy quebrantando, y esas leyes me acarrean a mí un mal. Si yo no traigo una licencia y me para el de tránsito y me multa, o sea, es castigo divino, porque ando mal. No, es justa retribución, porque no estás ordenado. O Dios va a decir, hey, ves a castigar a ese porque anda sin licencia. No es así, pero siempre así lo vemos. ¿Ok? Seguimos. El pecado, como lo conocemos, es la imposición humana, escucha muy bien esto, es la imposición humana de legislar arbitrariamente por medio de leyes espirituales, pero bajo un sistema religioso dogmático a fin de controlar a los hombres por medio de regular las acciones y no la causa, creando con ello no la solución al problema, sino una complicación a nuestra relación y restauración natural en Dios. Esto está bien fuerte. ¿De dónde surge el pecado? O sea, nos dice aquí, nosotros lo conocemos como una imposición humana. Pero ¿por qué lo conocemos así? O sea, decimos, ¿es Dios? No, no es Dios, es una imposición humana.
por legislar, escucha, por legislar o regular las acciones del hombre bajo una ley espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que estás tomando la ley natural de Dios, la ley universal, la ley espiritual, pero le estás haciendo un dogma. Y cuando tú lo natural lo haces dogma, ya estás alterando el principio. Por eso se hace humano. Y ahí es donde nosotros como iglesia nos confundimos, porque decimos, es que la Biblia dice que no debes de mentir, entonces ya no debo de mentir. Si los mandamientos Jesús los caducó en la cruz del Calvario, entonces podemos mentir. No. No porque fueron cancelados quiere decir que ahora puedes mentir. Es que lo natural es que no mientas. Y lo contranatural era que te dijera, no mientas porque si no te voy a castigar. Eso es contranatural. Porque nadie te va a castigar. Tú solito recibes justa retribución. Y cuando te dicen, no lo hagas porque te voy a castigar, ¿qué pasa en tu ser? Creas un estado de conciencia donde haces las cosas por temor, por miedo y no por naturalidad. Y ese temor, ese miedo te está haciendo vibrar mal. ¿Me explico? Te está haciendo no estar en la voluntad de Dios, porque cuando haces las cosas no las vas a hacer porque te nacen, las vas a hacer por ese mandamiento que está tomado de principios naturales, universales, espirituales, pero está en dogma. Y ahí perdió su ineficacia. ¿Me explico? Para que tenga eficacia, tú y yo tenemos que proceder no por mandamiento, no por norma, no por regla, sino porque nos nazca del corazón. ¿Por qué me aparto de lo malo? Para que me vaya al cielo. No. ¿Por qué me aparto de lo malo? Para que no me venga el juicio divino. No. ¿Por qué me aparto de lo malo? Para que Dios no me castigue. No. Porque es lo natural. Porque esa es la forma en que debemos de vivir. ¿Por qué debo de amar a mi prójimo como a mí mismo? Porque eso es lo natural. ¿Me explico? Porque somos miembros los unos de los otros, es lo natural. Y cuando tú lo entiendes y creas ese estado de conciencia, maduras y empiezas a vivir en la voluntad de Dios, en la armonía, en lo natural. Entonces eres un ser espiritual. Cuando hacemos las cosas por imposición, no somos espirituales. Decía Isaías, y siempre lo voy a repetir, este pueblo de labios me busca. Y se portan bien por mandamientos, por ordenanzas, porque así les fue enseñado. Pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué es pecado? Es cuando quieren regular las acciones de los hombres y no el verdadero problema del hombre. Entonces, todos los hombres, cuando queremos regular nuestras acciones en base a una ley de hombres escrita, aunque esté basada en los principios de Dios, estamos alterando el orden natural de las cosas. Y eso también es pecado. Es desobediencia, es estar fuera de un lineamiento. ¿Ok? Entonces la única forma de, dijéramos, de no estar en pecado o estar en disonancia, la única forma cuál es hacer las cosas naturales, seguir un orden natural. Amén. ¿Cómo es el orden natural? Por conciencia y deber y no por un precepto riguroso. Amén. Seguimos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Romanos capítulo 7, verso 8. Romanos 7:8 dice, mas el pecado, escucha, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué produjo, el mandamiento? Codicia, o sea, que hicieras lo malo. ¿Y qué es lo que le da poder al pecado? El mandamiento. Si no hubiera mandamiento, si no hubiera ley, no hubiera pecado. ¿Me explico? Porque tú no tendrías la conciencia de estar haciendo algo malo. No sé si me explico. Como no hay una ley, ¿quién te puede decir que estás quebrantando una ley, que estás haciendo algo malo? ¿Quién te puede decir?
Nadie, nada. ¿Por qué? Porque el problema del hombre no es el pecado. El problema del hombre no son las malas acciones. El problema del hombre, ¿qué es? La falta de vida. Y la falta de vida espiritual es lo que ocasiona que el hombre viva desordenadamente. Así es. Por eso Dios no le imputaba a los hombres el pecado, porque para Dios no era pecado. Ahorita lo vamos a ver. Era Ok. una naturaleza caída. Era una naturaleza caída. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Ahora vamos a 1 Corintios 15:56. 1 Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Qué le da fuerza al pecado? La ley. Que si tú haces algo malo y hay una ley, tú te sientes culpable. Tú te sientes reo de castigo, reo de muerte. Si no hubiera ley, ¿cómo te sentirías mal? Pues no, porque no sabes. No te sientes mal. Si no hay un letrero que te dice no estacionarse, hay un lugar donde estacionarse, ¿qué haces? Te estacionas. No te sientes mal. Pero si ves el letrero no estacionarse y está el hueco y te estacionas, ahí está en tu conciencia diciéndote te estacionaste mal porque estaba el letrero que no te debes de estacionar. Pastor, pero no hay un texto en la Biblia donde dice que si no fuera por la ley, no nos daríamos cuenta de que hay pecado. Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que los hombres Porque no la ley es se... el indicativo o el parámetro que Ajá. te marca, Sí. que te hace diferenciar. Sí, entre lo bueno y lo malo. De la ley, Ok. ¿no? De la ¿Y infracción. cuál es el problema que el hombre no diferencia entre lo bueno y lo malo? No, pero el hombre por su propia conciencia, como dicen, ¿no? Dicen Romanos. Pero supongamos que no, ni aún la conciencia. ¿Cuál es el problema de que el hombre no tuviera conciencia de pecado? ¿Cuál es el problema de que el hombre No tuviera conciencia de pecado. Pues no existe ninguno. ¿Por qué? Pues porque es libre de culpa, porque no hay pecado. Porque no había ley. No hay ley. No había ley. Y el hombre no necesitaba un conocimiento de ley o una regulación para conocer qué es pecado. Porque aunque lo conoce, ¿ha dejado de pecar? No, lo que el hombre necesita es vida, Amén. no una regulación. Y es lo que estamos viendo. O sea, el hombre ha sacado los principios divinos, naturales, universales, y los implantó a los hombres como ley. Pero el hombre no necesita regular sus acciones, el hombre necesita vida, porque esa vida va a regular sus acciones como efecto de tener vida. Amén. Como consecuencia. ¿Sí? Entonces, si no razonamos, pues nosotros nos tragamos el cuento de que la ley fue buena, ¿para qué? Para que nos enseñara que era malo. Ajá, ¿y cuál es el punto de que me enseñe que es malo? ¿Con eso ya voy a dejar de pecar? No sirvió. No, voy a seguir pecando porque no tengo vida. Así es. Sí. Pero las personas que vamos a poner un ejemplo de una persona que casi vive apartada, lejos de la civilización, Sí. podemos decir. Entonces, no conoce las leyes, no conoce nada, Ujú. ni de los hombres, ni nada. Entonces, actúa y En base a su servido conciencia. en base a su conciencia. Ujú. Bueno, pero ¿a poco todos los hombres tienen la misma conciencia? No, No. todos tienen diferente Todos conciencia. tienen diferente conciencia. Así Y es. si se equivoca, No pasa nada. No, porque, bueno, yo quiero entender que Dios conoce el corazón, ¿no? De las No, no es que Dios conozca el corazón. y que, pues, sabe que no tiene conciencia, o sea, que no lo está haciendo con malicia, ¿no? Con intención. Ande, Exacto, ajá. entonces... Bueno, eso sí lo sabe, ¿no? Lo hagas con malicia, lo hagas sin malicia, el hombre es un ser caído, lo dijo Anaí. Ajá. O sea, Cerca el hombre, vamos a decirlo así, el hombre tenía conciencia, perdió la conciencia. Ahora el hombre hace todo lo malo que te puedas imaginar.
Y entonces, ¿qué hace Dios? Vamos a darle una ley para que el hombre sepa que me está desobedeciendo y me está desagradando. Y si no lo obedece, lo vamos a castigar. Y si no obedece, lo vamos a mandar al infierno. Y agarra a Dios y le habla a Moisés y le da sus leyes y dáselas a los hombres para que ellos sepan que me están fallando y me están transgrediendo. Eso no. Ahora ya están los 10 mandamientos y los hombres conocen qué es bueno y conocen qué es malo y tratan de abstenerse por ley de hacer lo malo y tratan de obedecer lo que es bueno. No, ¿Dónde está lo bueno eso? Si el hombre sigue muerto. ¿La salvación es por obras? No. Es como una manipulación. Es una manipulación. Es como parte del sistema. Sí. O sea, que nos hemos enfocado solo en el sistema y siguen alimentando como un círculo vicioso. Sí. Pero realmente lo que necesitamos es vida. O sea, vida natural, conectar nuestra naturaleza caída, elevarla a una conciencia y a un despertar espiritual, Así es. una conexión con Dios Así directa. Sí. Amén. Es lo que necesitamos. Aplauso para mí. Pero Sí. eso, como, bueno, nosotros ya lo debemos de hacer porque lo estamos aprendiendo. Pero, como le digo, las personas que no, Pues poco a poco irán ¿Qué les aprendiendo. pasa? No les va a pasar nada. no les pasa nada, Poco a poco lo van a ir aprendiendo. pero van a tener consecuencias si hacen Sí, algo mal. todo el tiempo tenemos Así es. consecuencias. Con eso van a ir a ver cómo ya. Así es. Es como la palabra misma de arrepentimiento, ¿no? Sí. Quiere decir cambiar de rumbo. Así es. Es como decir, pues yo camino por esta carretera y me lleva derecho. Y cuando me desvío, ahí estoy en el pecado, me estoy apartando de la línea donde yo iba, ¿no? Que es arrepentimiento. Entonces me arrepiento y me volteo, pero ¿a dónde voy? Ahora, voy a tomar el ejemplo de Es usted. Cristo, ¿no? Fíjese, voy a tomar el ejemplo de usted. Sí. Esta es la línea, vamos a decir, en Cristo. Aquí llego a Cristo y aquí sigo en Cristo. Pero aquí me desvío. ¿Sale? Yo necesito que me digas, no, no, Sí, no. no, no y no. O sea, no mates, no hurtes, no robes, no adulteres, no codicies, ¿sí? Porque esto te va a llevar a Cristo. ¿Es lo que yo necesito? No. Que me enseñen que estoy viviendo mal, o lo que necesito es regresar. Conectarte a la vida. O sea, ¿de qué me sirven todos estos mandamientos y requerimientos? Y que yo recuerde mis acciones y estoy fuera del camino, estoy fuera de la vida. Esta es la vida. Vida. De esto yo me extravié, de la vida espiritual. Todo esto son consecuencias de estar fuera de la vida espiritual. Sí. Como me viene a la memoria del Deuteronomio 31, 19, que dice aquí, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Vamos a decirlo, aquí está el punto, ¿no? Ya te desviaste, yo pongo la vida y la muerte. Escoge la vida, escoge. No, yo quiero seguir aquí y con mandamientos, con ordenanzas que me enseñen cómo agradarte, pero no quiero vida. ¿Me explico? Sí. Por eso dice que la ley es un ministerio de muerte. Sí, porque sigues en muerte. Es una necedad. Así es. Ahorita vamos a ver el otro texto. ¿Sale? Vamos a ver el otro texto. Sí. Escuchen, Romanos 5:13. Romanos 5:13 dice, es otro ejemplo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Había pecado o no había? No, pues sí, ¿no? Había, pero no había ley, no se culpaba, porque lo que el hombre necesitaba era vida. ¿Me entiendes?
Antes de la ley sí había pecado, pero no se consideraba pecado porque para Dios es irrelevante las malas acciones. Lo que Él necesita es que los hombres tengan vida. El efecto de esa vida que va a ser que el hombre cobre conciencia, que el hombre tenga impulsos naturales y se empiece a alejar de esa mala vida. Sí. Pero no por alejarse de esa mala vida se va a ir al cielo. ¿Me explico? Se va a ir al cielo no por alejarse de esa mala vida, no por sus buenas obras, sino porque recobró vida, se reconectó con el Padre Celestial. Es uno nuevamente en Él. Que tiene que regular, sí, Pablo dice, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque si ya moriste, ¿cómo quieres seguir en eso? O sea, ya no es un estado de pecado, es un estado de vida. ¿Puedes cometer una falta? Sí, pero ¿quién te condena? Si el que murió y resucitó es el que te justificó. ¿Sí? Adelante. Y por ejemplo, la gente tan moralmente correcta, tan éticamente correcta, que no peca, que no, así moralmente correcta, con obras muertas. Sí. Pero fíjate, deberíamos hablando energéticamente también así, ellos están vibrando en una frecuencia correcta. Pero no tienen vida. Están en armonía, a eso iba yo. ¿Tienen vida? No. Pero ¿por qué no tienen vida si hacen lo bueno? Porque la vida viene en Cristo. Eso puede generar la vida. Porque pueden estar viviendo, vamos a decirlo así, pueden estar viviendo dentro del lineamiento de Dios por ese estilo de vida correcto, armonioso. ¿Me explico? Nosotros, ya lo expliqué, nosotros recibimos la vida porque creemos que recibimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo. Y empezamos a modificar, pero realmente no supimos en qué momento nacimos de nuevo, ya lo hemos visto, hasta que empieza a haber un cambio de vida contundente, se empieza a manifestar que hemos recibido una vida espiritual, se empieza a manifestar un cambio de naturaleza, de inclinaciones, de impulsos. ¿Me explico? Bueno, esas personas que son aparentemente moralmente correctas, ¿qué están manifestando? ¿O qué pueden llegar a manifestar? O sea, hay que ponerles el dedo en la llaga para ver realmente quiénes son. Están cumpliendo con el sistema, ¿no? Están cumpliendo. Pueden estar cumpliendo en el sistema, pero puede ser que sí estén dentro de la vida. También. Yo les acabo de decir ahorita, si le pones el dedo en la llaga, ¿qué va a pasar? ¿Es Cristo o no es Cristo? ¿Sí me explico? O sea, si esto es un sistema y te ponen en el dedo en la llaga, pues se va a ver que estás dentro de un sistema. Pero si sufres el agravio, no estás en un sistema. Amén. Estás en tu naturaleza espiritual. Amén. ¿Sí me explico? Se ve ahora sí que por sus frutos lo conocerán. Lo vimos. Hagan el árbol bueno, y lo vamos a hacer más adelante, para que su fruto sea bueno. O hagan el árbol malo para que el fruto sea malo. Si yo estoy obrando bien y haciendo bien, dice la Escritura que por el fuego será probada mi obra. O sea, va a haber circunstancias en la vida que me van a hacer ver a mí dónde estoy parado, qué estoy sembrando o qué estoy cosechando. ¿Para la carne o para el espíritu? O sea, la misma vida nos va a enseñar en dónde estamos parados. ¿Tenemos la vida o no la tenemos? ¿Estamos en Él o no estamos en Él? Porque todo lo que está en Él permanece. Todo lo que no está en Él se desvanece. Sea oro, sea plata, sea piedras preciosas, sea heno, sea hojarasca. La obra de cada uno será probada por el fuego y el día la declarará. ¿Ok? Sigo, escucha. Como podemos ver, la creación e imposición de la ley escrita crea la conciencia de pecado, de castigo y condenación para con Dios, es decir, una baja frecuencia que nos mantiene viviendo en disonancia con las leyes universales de Dios. Entonces, la ley de los mandamientos escrita, que crea una conciencia de pecado y castigo y condenación. Y eso nos mantiene ¿qué? En baja frecuencia, desarmonizados de lo natural en Dios. Entonces, ¿por qué la ley es espiritual?
Porque Pablo dice, la ley es espiritual. ¿Qué tiene de espiritual? Nada. Ahí, escúcheme, en ese contexto no tiene nada de espiritual la ley. Porque para que sea espiritual tiene que nacer del espíritu del hombre. Sí. Pero si nace de una imposición, no es espiritual, es terrenal. Animal y diabólico. Sí. Entonces, la ley en sí misma es espiritual, pero al ser escrita ya no es espiritual. Sí. Por eso esas personas que se portan bien, que siguen todo lo que el sistema dice, los mandamientos y todo, son terrenales. Sí. Así es. Ajá. Decíamos, quítale las leyes y ahora ver cómo se comportan. Ajá. ¿Me explico? Necesitamos- Cuando es natural, aunque no haya una ley, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes cómo te tienes que comportar. Sí. Que eso es lo que quisiéramos todos como padres que nuestros hijos hicieran, Sí, ¿verdad? sí. Que ya no les estoy diciendo párate temprano, báñate, cámbiate, arréglate, mira cómo estás, lávate la boca. Y el día que no le dices al hijo párate, no se para, y no se baña, no se baña, y ahí sigue. Porque es un niño, necesita normas, leyes, mandamientos para regular sus acciones, pero no están en el corazón esas leyes, esos mandamientos, esa conducta no es parte de su ser. Así está la iglesia, ¿ok? No podemos decir, por ejemplo, que nada más los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en el proceso de renovación o de revitalización, creo que ocupamos un concepto así también. Ujú. Gente que no está en procesos de crecimiento como nosotros, que estamos aprendiendo, que nos estamos ahí formando, pero que también, que no son creyentes de ningún tipo. Sí. Y que sí tienen un nivel de conciencia, sí tienen conciencia. Todos tenemos conciencia. Todos. Entonces es ahí donde dice Pablo que aunque no tuvieras una ley que te lo indicara, de todas formas el hombre solo, aunque no tuviera un sistema espiritual de formación, etcétera, incluso de regeneración, el hombre tiene conciencia en sí de hacer las cosas, de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Sí. Sí, Sí. sí, porque yo conozco gente así, que no profesa nada y que es en un nivel de conciencia, yo así lo he dicho, hasta más elevado que el nuestro. Y lo ves para tomar decisiones sabias. Entonces yo digo, órale, ¿de dónde le viene? ¿No? Pero pues es natural, quizá, Sí. ¿no? Lo único que tenemos que estar conscientes es que hay dos conciencias, una humana y una espiritual. Yo puedo regular mis acciones porque sé que no es lo correcto humanamente. ¿Me explico? Y la otra es porque sé que en Dios no es lo correcto. Ok. ¿Me explico? La espiritual sería la regulada por Sí. Dios, por decirlo, por Sí. la naturaleza. de ¿Por Dios. qué? Porque yo les decía el otro día, si aquí en México no te permiten, dijéramos, a ver, bueno, si aquí en México no te permiten robar y en Estados Unidos te permiten robar, tú aquí vas a ser una persona que no roba y te vas a comportar bien porque para ti eso es malo. Ah, pero resulta que aquí que eras una persona correcta y honrada y íntegra, en Estados Unidos no eres correcto, honrado y íntegro porque allá sí no es malo robar. La pregunta es, ¿esos principios o ese estilo de vida es en Dios? No, eso no es en Dios. No, No. está siendo regulado por un sistema. Como aquí en México no se te permite, aquí te ajustas a eso. Ah, pero allá se te permite y allá sí lo haces. Pues es como Sí. el ejemplo que usted pone del adulterio. Así es. Aquí no Así se es. permite, no lo haces, no pecas según no. Así es. Pero te vas Entonces, a corriente y así vas es. Entonces, esas personas nosotros tenemos que ver por qué son moralmente correctas. Por la sociedad, por la cultura, por su formación, o porque sus principios están basados en Dios. Porque si están basados en Dios, aquí y en China van a ser los mismos. Pero si sus principios no están basados en Dios, van a ser desfasados dependiendo del entorno en el que estén. Y ahí no podemos decir de esa gente que aunque tenga conciencia humana, que tengan
o yo así lo voy a decir, que tengan algo de Dios que los hace actuar de esa manera. Sí, por eso sí lo pueden tener. O sea, todos tenemos algo, pero no tenemos vida. Y cuando tenemos vida, eso no va a variar. ¿Me explico? O sea, no de la noche a la mañana, pero se va a empezar a ver ese desarrollo. ¿Me explico? Esa constancia en lo bueno, así como había una constancia en lo malo, ahora una constancia en lo bueno. ¿Sí? Y volvemos al punto, ya no es un estilo de vida malo, es que tal vez la riegas, y la riegas, porque estás en un proceso de desarrollo, de formación de Cristo en tu vida. Que cambien tus pensamientos, cambien tus malos hábitos. De momento la vas a regar, pero tú dices, no, es que no puedo seguir así. O sea, no, esto ya no va conmigo, ya no es parte de mí. ¿Ok? Sí, okay. Bueno, están haciendo una conciencia espiritual. Así es. ¿Ok? Bueno, seguimos. Escucha. La ley expresa de mandamientos en su aplicación correcta y santa debe de ser utilizada y impuesta en el aspecto civil, penal y moral, como lo es en la sociedad, mas no en lo religioso o en lo espiritual, pues el quebranto de las leyes espirituales conlleva una consecuencia terrenal y una espiritual. Por eso Pablo dice, la ley es santa si uno la usa legítimamente. Ahorita vamos a aprender eso. Pero ¿qué hicieron? La ley que es santa y se usa legítimamente en el aspecto penal, civil, social y moral, la agarraron para lo espiritual. No, en lo espiritual el que se encarga de dar justa retribución es Dios y sus leyes. Eso ya está establecido, pero en el plano humano, ese hombre que puede estar con una mente reprobada, con una mente maliciosa, que no repara ante lo malo que le está haciendo al prójimo, y entonces a él se aplica una ley rígida. ¿Me explico? Sí. Porque por lo natural no entiende, entonces ponse la rígida. O sea, no es lo mismo a que te tropieces o alguien te antecogió y te caíste, a que alguien a propósito te ponga el pie. Y al rato otro que pasa le pone el pie, y al rato otro le pone el pie. Esa persona es mala, y hay que castigarla. ¿Me explico? Sí. Tiene una mente reprobada, una conciencia cauterizada. A ese se le aplica la ley. ¿Le comentaste? Sí. ¿Ya me estoy explicando? Sí. Pero una persona que está viviendo mal, ¿sí? Pero no a propósito, ¿sí? Con alevosía y ventaja de hacerle mal a su prójimo. Tú a lo mejor puedes agarrar algo sin querer que no es tuyo, pero que te metas a una tienda y te robes la ropa, y te robes los zapatos, o te robes esto, o una pulsera, o un collar, o más, no llegas con armas a robar. Esa gente necesita ¿qué? Pues, Una ley. No una ley natural, una ley civil, una ley moral, una ley penal. sí. Ahí es donde Pablo dice, la ley es santa. ¿Por qué? Porque fue dada para el matricida, para el homicida, para el ladrón. Para esos fue dado, para esos que no entienden. Ya lo entendemos. Pero se sacó de contexto y la aplicó el sistema. ¿Sale? ¿Sí me explico o no? Sí. Se los voy a explicar. Ahí les va. Vamos a decirlo así. Es un ejemplo. Jehová dio la ley, ¿no? Sí. 613 mandamientos. En estos 613 mandamientos, ¿qué se regulaba? Lo civil, lo moral, lo sanitario. La ley moral, espiritual, perdón, civil, civil, ceremonial, sanitaria, penal, etcétera, etcétera. ¿Ok? sí. Pero se dividió el estado de la religión, porque aquí gobernaban los sacerdotes. Sí. ¿Me explico? Y entonces se separó, hubo reyes y hubo sacerdotes. Se separó lo moral, lo civil, de lo ceremonial.
No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Lo civil y lo penal, y lo moral y lo ceremonial. Pero se empezó a regular lo civil y lo penal dentro de lo ceremonial. ¿Sí o no? Y ahora por eso en la iglesia la haces o la pagas. Aquí se te quiere aplicar, no el castigo exactamente como en lo penal, pero se te tiene que aplicar un castigo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Si la ley penal no era para lo ceremonial, la ley penal no era para lo moral, ¿o sí? ¿Quién te da justa retribución? El Padre Celestial. Ah, pero si estás transgrediendo, o sea, ya lo que decíamos sin conciencia, entonces hay una ley penal. Por eso en la Biblia, yo les decía, ¿para Dios pecado es pecado? ¿Eh? Nosotros decimos sí, pero veíamos que en la ley, para Dios pecado no es pecado. En la ley de los 613 mandamientos hay diferentes pecados y diferentes grados de consecuencias y castigos. A este lo vas a multar, que va a dar una quinta parte de lo que hizo. Este va a regresar con intereses. ¿Sí? Al otro lo vamos a golpear o a castigar. Al otro lo vamos a tener en 7 días de abstinencia o de, ¿cómo se dice? Marginado. Sí, pero tenía su nombre. Bueno, marginado, aislado, y si no hasta 40 días. Y al otro lo vamos a desterrar. Y al otro lo vamos a matar y al otro lo vamos a quemar. Pero, ¿eso Ahí. dónde está? En los 613 mandamientos. En el Antiguo En Testamento. el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. ¿Sí? Cada falta tenía una consecuencia diferente, específica. ¿Sí? Entonces, pecado no es pecado en el Antiguo Testamento. Podemos decir que en la ley pecado no es pecado. Dios no toma el pecado como... ¿Cómo lo expresas? Podemos concebir, pero no, Esto lo hicieron los hombres. Sí, pecado sí. es pecado, no. Así es lo que venimos viendo. No puede Dios. ¿Vale? Ajá, ya. Jehová. Sí, Jehová. ¿Ok? Bueno, seguimos. 1 Timoteo 1:8. Ejemplo, 1 Timoteo 1:8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Fíjense muy bien, ¿para quién? Transgresores, desobedientes. Cuando nosotros estudiamos estas palabras, transgresores, desobedientes, nos vamos a dar cuenta que no es una persona que la riegue ya. Nosotros así lo vemos al desobediente, ¿no? No hagas esto, eres desobediente si lo haces. No. En la Biblia vamos a decir desobediente es alguien que está transgrediendo continuamente. Reincidencia. ¿Sí? Entonces la ley ¿para quién fue dada? Para ellos. No para el que cometió una falta, no para el que la dejó. Gracias, hermano. ¿Sí? Permítame. La ley fue dada para los transgresores, ¿no? Para el que reincide. Así es. ¿Sí? Ajá, perfecto. ¿Sí? Entonces la ley no fue dada para los transgresores y desobedientes, ¿sí? Sino para la ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, habla de estado, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se oponen, ahí ya le agregaron, pongan atención, y para los que se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Sí me se dan cuenta? Sí, O sea, está hablando de un estado, no de alguien que la regó, sino alguien que está. Sí, ya es estado como es. Y en la iglesia, ¿cómo lo usamos? Qué vergonzoso. El hermano que cayó en pecado, o que cayó en fornicación, o que tuvo un tropezón, ¿no?
a lo mejor el hermano era alcohólico y ahorita, pues, un ejemplo, tiene un año de no tomar y a lo mejor ya ministra o ya tiene algún servicio y la regó. Y lo ponemos en evidencia porque es un borracho. O sea, es un borracho. O sea, la regó. Tuvo un tropezón. Y la ley no es para él. ¿Para él qué es? El amor, la restauración, el compañerismo, el lavamiento de pies. Eso debería ser. Sí. Pero como no entendemos, porque es un sistema, entonces hacemos todas las cosas de otra forma, contraria a lo natural en Dios. Y todos se vuelven jueces, y todos se creen santos, y todos señalan, y todos acusan. De ahí está el no juzgar. Así es, considerándote que tú también puedes ser tentado como él, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Por tanto, hermanos, la clave para una vida plena, bendecida en Dios, es vivir en alineación con las leyes universales de Dios, lo que nos lleva a experimentar paz, salud y bienestar en lo terrenal y en lo espiritual. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy alineado a las leyes de Dios? Cuando lo hago naturalmente sin que nadie me lo imponga. Cuando no lo hago por temor o castigo, ni porque temor me van a bajar desde el púlpito de la iglesia, no, lo hago por naturalidad. ¿Me explico? Yo les decía hace tiempo, mi pastor cuando tenía algunos problemas en el matrimonio, nos decía al liderazgo, ¿saben qué, hermanos? Me voy a bajar 3 meses porque tengo que resolver este problema y ya no lo puedo resolver, tengo tanto invierto en la iglesia que estoy descuidando a mi esposa, estoy descuidando a mis hijos. Y como lo entendíamos, sí, pastor, usted no se preocupe, usted resuelva su vida. Pero fueran otros que dirían, no, hay que disciplinarlo, hay que castigarlo porque no sabe gobernar su casa, sus hijos. Entonces, ¿cómo es que está el pastor? O sea, bien religiosos. Sí. Pero lo natural y la realidad es que todos tenemos broncas y problemas que atender y si no les damos detenimiento más se nos van a complicar. Y no es más espiritual que tú solito digas, ¿sabes qué? Denme un tiempo porque voy a arreglar esto y ustedes síganme con esto en lo que yo resuelvo esto. O estoy cansado, ya no quiero ahorita, aguánteme tantito, me restauro y sigo adelante. Ah, pero todo eso es pecado. Sabio es que pidan licencia. ¿Es pecado que tú te tomes un tiempo? Que descanses, que arregles lo que se te está saliendo de control. Y mientras no ejerces, ¿no? Como pedir licencia. Sí, pero es porque tú quieres resolver algo. La conciencia. ¿Me explico? O sea, nada más. Pero el sistema religioso te hace ver que eso está fuera de Dios, fuera de orden. Ok, bueno, seguimos. Vuelvo a leer. Por tanto, la clave para una vida plena y bendecida es vivir en alineación con las leyes universales de Dios, lo que nos conlleva a experimentar paz, salud y bienestar, en lo terrenal y en lo espiritual. Ejemplo, Santiago 1.12. Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha sido concebida, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, la única forma de recibir bendición y bienes, paz, tranquilidad, ¿cuál es? Estar en alineación. Tu conciencia, si no está en la alineación, te va a llevar a hacer lo malo. Somos seducidos por nuestra propia concupiscencia, por nuestras disonancias, por nuestros malos hábitos. Pero si cambiamos esa disonancia, ese estado de conciencia, esa desarmonía en Dios, al alinearnos a Dios, nos va a ir bien. Y ya lo hemos visto, no se trata de que Dios te bendiga, es que estás dentro de sus leyes, dentro de su voluntad, y eso genera una bendición. No directa, es un efecto de una causa. ¿Ok? Otro ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 5, verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué nos hace pecar? Estás en disonancia, codiciando algo que no debes de codiciar. Es ajena, tienes la tuya, y si no la tienes, pues búscate la tuya, pero deja la ajena. Entonces, ¿me va a ir bien o me va a ir mal? Me va a ir mal porque estoy en disonancia, codiciando lo que no debo de desear. ¿Me explico? Sí. Otro ejemplo, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruega, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nuestras peticiones y nuestras oraciones son conocidas, no literalmente peticiones y corazones, lo que brota del corazón, si hay la intencionalidad de alinearnos, ¿qué va a hacer Dios? Guardará nuestros corazones, o sea, nos alineará. Pero si tú no tienes la intencionalidad de un cambio, de vibrar diferente, de sentir diferente, pensar diferente, actuar diferente, la paz de Dios gobernará tu corazón. No, seguirás en disonancia. Entonces Dios desea que lo que tenemos dentro se manifieste, o sea, vibre, llegue hasta su presencia y nos conectemos y se acabe toda esa disonancia. Pero lo hacemos bien religiosamente, nada más oramos y repetimos, pero no hay la intención. Queremos que sean palabritas mágicas que peguen en el reino y baje el milagro. La oración, las peticiones es la intencionalidad con la que realmente lo estás haciendo. ¿Ok? Sí. Seguimos. Punto número 9. Aplicación práctica de todo lo que venimos viendo. ¿Cómo vivir en armonía con las leyes divinas? Escucha, para aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria debemos de considerar las siguientes acciones. O sea, ¿qué acciones tenemos que considerar para vivir en armonía con las leyes de Dios? Escucha, tomar conciencia primero de las leyes universales de Dios. Ahí todavía no hemos llegado. Después vamos a ver las leyes universales. Todavía no hemos llegado. Hemos venido hablando de esas leyes y esas leyes, pero no las hemos tocado. ¿Okay? Cuando dice usted ley universal y luego menciona las leyes espirituales, ¿son lo mismo? Son lo mismo. Ah, ok. ¿Sale? Son lo mismo. Tomar conciencia. Ok, escucha, tomar conciencia de las leyes universales de Dios. Debemos estudiar y entender que Dios ha establecido principios espirituales y naturales que rigen el universo. No se trata solo de los mandamientos bíblicos, sociales, morales o éticos, sino de leyes reales y universales y espirituales que afectan directamente nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestro entorno y nuestra comunión con Dios. O sea, esas leyes se mueven en diferentes ámbitos. Nuestro cuerpo humano, el otro día lo platicábamos, tiene un sistema nervioso, un sistema respiratorio, un sistema digestivo, y cada cosa que tú haces afecta a una. Y si no lo atiendes colateralmente, afecta a otra. Así son las leyes del reino. Haces ciertas acciones y te van a afectar en lo biológico. Tienes malos pensamientos y te van a afectar en lo biológico. Tienes malas emociones y te van a afectar en lo biológico. Pero la suma total de tus pensamientos, tus emociones y de lo biológico crea energías contrarias de baja frecuencia y afectan tu entorno. Y puedes engendrar hijos inclinados a cosas malas y afecta su entorno y su mundo espiritual. Y lo que conocemos, que luego vamos a estudiar otra vez, creamos un karma. ¿Me explico? Y nos va mal en la vida. Y tú quieres enderezar lo que está afuera, lo malo en la vida, pero tienes que empezar por lo que está dentro. Porque lo de afuera es un efecto colateral de lo de adentro. ¿Me explico? Entonces
veamos todo lo que va conllevando esas leyes, el no conocerlas y el infraccionarlas. O sea, es mucha la consecuencia, ¿ok? Entonces, hay que tomar conciencia de esas leyes. Ejemplo, Josué 1.8. Josué 1.8 dice: nunca se apartará de tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. En este caso vamos a decir en las leyes de Dios, en esas leyes hay que conocerlas y meditarlas. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es necesario conocer las leyes de Dios, no los mandamientos, los 10, no, algo más profundo. Algo más profundo que los 10 mandamientos. ¿Me explico? Para que nos vaya bien. ¿Ok? Seguimos. Así que no se trata de portarse bien para ir al cielo o no para el infierno. Se trata de estar alineados y armonizados, porque esto es nuestro diseño natural en Él, a fin de que en todo estemos bien. Entonces, esas leyes son mecanismos que Dios creó y estructuró para que si estamos viviendo bien, esa misma secuencia sea prolongada y nos siga yendo bien. Para que si de momento haces mal, no te afecte. ¿Por qué? Porque estás resonando en lo bien, en lo bien, en lo bien. Y esa caída no importa, estás en lo bien. ¿Me explico? Sí. Pero si estás en lo mal, en lo mal, en lo mal, de momento haces bien, no importa, estás en lo mal. Sí. Y para que salgas de lo malo, necesitarías regresar al bien. Son mecanismos para que no nos salgamos de línea de obediencia. Sí, sí. Dice la Escritura: si el justo se apartare de su justicia, ¿tendrá Dios memoria de sus justicias? No. De cierto morirá porque se apartó de sus justicias. Y si el impío se apartare de su impiedad, morirá. No, porque se apartó de su impiedad. Son leyes. Pero nosotros estamos fuera de la ley de Dios o de sus leyes universales y queremos que nos vaya bien. Y clamamos, lloramos desde aquí afuera: Señor, ayúdame, sácame, libérame, por favor, ya no quiero estar acá. Pero ahí estás. Porque no hemos entendido las leyes. Que no se trata de clamar, pedir y rogar, se trata de reivindicar. Hacer cambios. Se ha hecho muy religioso, pastor, muy religioso. Sí, Es un sí. lenguaje muy, ¿verdad? Que dices, híjole, ¿cómo te lo enseñan? Y así lo aprendes. Una pregunta, cuando dices Sí. leyes universales o espirituales, ¿le pones el término espirituales porque Dios no es espíritu, ¿no? Sí. Pero por eso le pones, porque es bajo la demarcación de que todo lo referente a Dios es espiritual? Sí. ¿A eso te refieres, Sí. no? Como el origen divino, Sí, por decirlo. así Ok. es. Pero universales porque rigen el universo. Así es. Ok. ¿Sí? Ujú. Son leyes espirituales y universales porque están en todo el universo. Seguimos. Punto número B. Evaluarnos constantemente. ¿Cómo nos damos cuenta? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Pregúntame. ¿Cómo sabemos que estamos viviendo en armonía con sus leyes? Primero, conociéndolas. Segundo, evaluarnos constantemente. ¿Ok? Escucha. Para evitar vivir en desarmonía con Dios y sus leyes, debemos analizar nuestros pensamientos, emociones y acciones, preguntándonos: ¿estoy sembrando bien con mis palabras y mis actos? Sí. Si tu respuesta es sí, que tú crees que estás sembrando bien con palabras y con actos, estás en armonía con esas leyes. Sí. Aquí no importan peros, aquí no hay pero que valga. Aquí es nada más, ¿lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Sí. ¿Sí? Otra pregunta: ¿estoy cultivando pensamientos y emociones saludables? Amén. Escucha, cultivar. ¿Qué es cultivar? Algo que se procura, que se esmera, que hay constancia. ¿Me explico? Dedicación, estás ahí.
bien. ¿Me podría repetir, de favor? Estoy sembrando bien con mis palabras y acciones. La segunda, estoy cultivando pensamientos y emociones saludables. Gracias. Y la tercera, estoy en paz y en amor con Dios y los demás. Amén, amén. Procurar. Y esa palabra de paz, se las voy a enfatizar, ¿sí? Eso está bien. Con los demás se Paz con Dios y con los hombres no quiere decir estar tranquilo sin meterme en problemas. No. Esta palabra paz quiere decir sin resistencia. Eso quiere decir. ¿Te resistes a los hombres? ¿Te resistes a vivir en armonía con ellos? ¿Te resistes a vivir dentro de la voluntad de Dios? Eso es paz, sin resistencia. La paz de Dios que sobrepasa todo es esto, sin resistencia. Cuando tú vives sin resistencia, sabiendo que tú no te opones a nada, esa persona no me habla, yo le hablo. O sea, no estoy teniendo resistencia, ya no le quiero hablar, no, ya no lo quiero hablar, no, yo no tengo resistencia, yo amo, yo me doy, aunque él no se dé, yo me doy. No estoy peleando. No estoy Entonces estás en paz. ¿Ya viste? Pero eso es lo que realmente significa sin resistencia, sin oposición. Déjate llevar, fluye. Si él no entiende, es loca, pero tú no te resistas. No te opongas a lo malo, armoniza con lo bueno y tendrás paz. Amén. Qué bonito. Te irá bien, estarás tranquilo. Y en la escuela, dice paz. ¿Qué es la paz? La paz es ausencia de conflicto. Así lo Es lo mismo. Ausencia de conflicto. La paz, pero lo correcto es sin conflicto. Eso genera paz. Pero fíjese que eso debe fluir de manera natural, Sí. como usted nos ha enseñado, no por imposición, de que tú digas, es que la tienes Es un que desarrollo. tienes que pasar por alto. No, tú lo debes de experimentar realmente y cuando tú lo haces de manera Así tan es. natural que el ofendido que te hizo y como si nada. Perdón, sin reconciliar, sin reconciliación. ¿Sale? Ok. Es una frase hecha de cursos. Perdón no implica, sí es una frase hecha, perdón no implica. Sí, yo lo entiendo. Sí, ok. Ok. El Padre nos reconcilió en Cristo. ¿Sale? ¿Qué sería primero? ¿El perdón y me reconcilio o por cuanto me reconcilio estoy perdonado? Si no hay pecado, sí me perdona. ¿Eh? Si no hay pecado. Sí, pero vamos a tratar de entender. Sí, vamos a tratar de entender. El Cristo nos reconcilió y por cuanto nos reconcilió nos fueron perdonados los pecados. O nos perdonó los pecados y por eso nos reconcilió. Yo digo que es perdón primero, porque Sí. te perdonó, viene la reconciliación, ¿no? Tú perdonas porque dentro de ti ya no hay nada. Estás reconciliado y por eso perdonas. Tú no puedes perdonar si no estás reconciliado en ti mismo, si no hay armonía. El perdón es un efecto de una causa. ¿Sale? Ahora, estoy de acuerdo con usted. Yo puedo decir, no, yo perdono, pero no me reconcilio. Esa es una mentira. Si yo estoy reconciliado, yo ya no tengo nada, yo no perdono. Eso no implica que tenga yo que convivir con esa persona y que estar cerca y que me Entonces tenga que está mal el término. está mal. Sí, Sí. entonces, y que me tenga que llevar, no implica eso. Pero la veo, Porque la perdón es saludo, reconciliación. porque ya estoy reconciliado, ya perdoné, no tengo nada. Ahora, uno dice, pero es que es saludable, mejor me mantengo de lejos. Entonces no hay armonía. No, porque no sientes nada. O sea, tú estás Sí, tranquilo. por eso, no sientes si no nada. sientes nada, sé reconciliación.
Pero no puedes pretender que mejor me alejo, porque entonces, ¿qué tal si vuelve? Entonces no hay armonía. ¿Sí me explico? Ahí es donde yo digo, ahí es donde uno se está engañando. Si ya fuiste reconciliado en tu ser, en tus emociones con esa persona, dijéramos, vas, te pones a cuentas, ya nos damos perdón, ok, cada quien por su lado. Sí, Y si cada te quien miro, por su pues lado. hola, ¿cómo estás? Pero hasta ahí, pero ya no tengo nada, o sea. Por supuesto, sí, eso es Ya. interior, lo que Así cada es. uno sabe. Sí, entonces, y no debe de ser impuesto, No debe ser impuesto. porque No debe ahí ser caemos en el tampoco. sistema religioso. Hermana, por favor, No es váyase a sano. poner a cuentas con hermana, por favor. Sí. ¿Quiere usted participar? Póngase cuentas. Sí. No, eso es humano, eso es mandamiento. Escuchen, un ejemplo de esto lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5, que dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces tú tienes que conocer qué estás sembrando con tus palabras y con tus acciones, qué estás sembrando con tus pensamientos y con tus emociones. ¿Estás en paz o no estás en paz? Sí, exactamente. Luego hay comentarios que llevan lumbre, dijeran, ¿no? Sí. Ay, sí, pero y llevan lumbre. Así es. Entonces aquí la Escritura nos está diciendo, examínate, analízate, pruébate, no te engañes a ti mismo, tu corazón es engañoso. Sé sincero, sé íntegro. ¿Por qué? Porque el mal lo vas a llevar tú. Yo soy de la forma de pensar que cuando tú la riegas, aunque haya sido por el otro, escucha, no es exactamente por el otro. O sea, ya cuando yo voy a pedir perdón, yo asumo el 100% de mi culpa. Ya no me importa cómo fue, yo sé que la regué, así haya sido poquito, hermano, yo la regué, no, pastor, discúlpeme, yo también, pues sí, hermano, pero no te preocupes, yo asumo mi parte y no pasa nada. O sea, yo asumo siempre el 100%, lo demás no me importa, yo así soy. ¿Me explico? Yo en lo personal así soy. Y la Biblia nos Sí. dice, ¿no? Que se humilla. Sí, seré exaltado. Entonces yo tomo el 100%, haya estado bien, haya estado mal, haya sido justificable o no haya sido justificable. O no. Así es. Ajá. El único que se encarga es Dios. Seguimos. Inciso E. ¿Sí? ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos alineados a las leyes de Dios? Sembrar para recibir buenos frutos. Cuando nos damos cuenta que estamos sembrando bien para recibir bien. Escucha, si queréis experimentar bendición o bienestar, debemos sembrar buenas acciones, buenas palabras y buenos pensamientos, a fin de que nuestro árbol o vida personal y generacional sea bueno. ¿Quieres resultados buenos? Algo bueno. ¿Quieres los mismos resultados? Sigue haciendo lo mismo. Mateo 12:33 es un ejemplo. Mateo 12:33 dice: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, ¿qué fruto estás teniendo? Tú y yo, hermano, mira, de verdad, tú y yo podemos decir, pero es que yo estoy haciendo lo bueno. Estás haciendo, pero no eres bueno. Ya lo hemos visto esto. Lo que decías de misericordia Sí, y misericordia. así es. Misericordiosa. Estás haciendo misericordia, pero no eres misericordioso. O sea, no tienes el estado. Sí, no es un estado en ti, no es algo natural en ti, es una acción X. Exactamente. Entonces, nos preguntan, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué eso realmente eres tú? Eso realmente estás vibrando tú y lo estás atrayendo tú. Esa es la realidad, porque son leyes ya establecidas, no se pueden quebrantar. Nosotros nos engañamos creyendo que somos muy perfectos y muy buenas personas y que eso es injusto, pero la realidad de la vida nos está diciendo que no es así. Y no lo queremos aceptar. Aunque la evidencia está ahí, no lo quieres aceptar. Ahora, ok, a lo mejor no eres tú, porque está el karma, ya lo vimos, y es generacional.
Estás viviendo vibraciones energéticas que están en tu biología, herencia ancestral, pero tienes que romper con ellas. Porque es una realidad, tú puedes estar bien, y es un estado de estar bien, pero todavía eso no se rompe en ti. ¿Me explico? Un ejemplo, yo nunca le he robado a nadie, no me gusta robar, o sea, no sé qué es eso. Y a mí, ¿cómo me roba la gente? ¿Cómo me defrauda la gente? ¿Me explico? Y nunca, ni de chamaco lo hice, nunca lo hice. Pero me pasa. Y yo pues, pero ¿qué estoy sembrando? No, es algo que viene de atrás. Y yo investigando encontré la antecedente y digo, ok, pero no por eso voy a desistir. Porque en algún momento se tiene que romper y si no lo rompo yo, pues alguien más adelante lo va a terminar de romper. ¿Y verdad, pastor, que eso es energético? Sí, pues decía yo, la suma total de tu energía, de tu vibración, se condensa y se hereda a la siguiente generación. Y se va. Conclusión final, escuchen, la conclusión. El pecado no es un castigo impuesto por Dios, sino una consecuencia de vivir en desarmonía con las leyes que rigen el universo. Dios no es un juez arbitrario que castiga por capricho, sino un creador sabio que diseñó principios universales para nuestro bienestar. Cuando transgredimos esas leyes, nos desconectamos de la fuente de vida y paz. Experimentamos caos en nuestras emociones, relaciones y nuestro cuerpo. Atraemos consecuencias negativas, no porque Dios nos castigue, sino porque estamos cosechando lo que sembramos. Por el contrario, cuando vivimos en armonía con Dios y sus leyes, experimentamos paz, salud y prosperidad. Nos alineamos con su propósito y su bendición fluye en nuestras vidas. Nos volvemos portadores de luz, reflejando su amor y su justicia. Así que el verdadero arrepentimiento es dejar de vibrar en disonancia con Dios y alinearnos a su naturaleza. No se trata solamente de cambiar acciones, sino de transformar nuestra esencia para vivir en armonía con el Creador. Así que tú y yo decidimos, o seguimos igual, o cambiamos y nos transformamos. Y ya el texto es Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.